Bienvenidos a Guiones, Libretos e Historias. Una nueva temporada donde vamos a continuar viajando por este maravilloso mundo de crear historias. Pero hoy tenemos algo completamente diferente que nos sirve muchísimo para analizar un caso real. Voy a comenzar a analizar casitos reales, tanto de libros como de obras, como de películas, para que nos demos cuenta de que a veces intentando hacer todo bien no puede llegar a funcionar, o sí puede llegar a funcionar. Hay una película que viene pronto, que es el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Y antes de que todo eso pase, yo quería hablar de algo que siempre he dicho que es lo malo que tiene la Liga de la Justicia, ¿sí? En sí misma y comparándola con los amigos de Marvel, ¿no? Porque todo viene en el tratamiento. El problema de DC como tal viene de su tratamiento. Y eso específicamente viene más enfocado dentro de la visión que tiene este señor Snyder. Entonces hoy vamos a analizar un poco qué es lo malo que tiene la Liga de la Justicia. Porque muy posiblemente eso continúe en el corte del director, ¿sí? Muchas personas se quejaron de la edición que había hecho Joss Whedon, del tratamiento que le había dado él a la película, porque obviamente había tomado algo que había creado Zack Snyder y él intentó recrearlo desde su tratamiento. Entonces tenía el tratamiento de Zack Snyder, que ya es un problema, y luego tenía el tratamiento de Joss Whedon. Entonces cuando salió una masa informe muy extraña, que como clásico para el futuro ahí va a estar toda la vida. Esa Liga de la Justicia de Joss Whedon va a quedar para toda la vida, y sobre todo porque ahora vamos a tener la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Ahí es donde muchos de ustedes van a poder entender la labor del director, porque el director lo que hace es aplicar una óptica, ¿sí? Una perspectiva, un tratamiento, y eso se va a ver reflejado en estas dos películas que ya vamos a ver de dónde nace la piquiña. Cuando Joss Whedon empezó a trabajar el rodaje o la finalización de la Liga de la Justicia, había tenido Zack Snyder una crisis personal en su casa, una tragedia personal. Entonces, para estar con su familia, se retiró del proyecto. Eso es lo que dicen las lenguas. Pero lo que siempre estuvo claro es que ya había acabado de filmar todo el material, o sea, ya se había chuteado absolutamente todo. Lo que vino a hacer después Joss Whedon es tomar ese guión que estaba ahí y decir: no, esta vaina no, así no la quiero. Entonces reescribió el guión, hizo arreglos, hizo cambios, y dentro del contrato de los actores uno tiene tiempo para reshutear, o sea, llamar a los actores y volver a filmar o cambiar a escenas o cosas así. Eso está en todas las películas, siempre pasa. Pero en este caso fue más dramático, porque había que cambiar un tono, darle una nueva perspectiva a la película. Entonces eso fue un problema. Pero resulta que ahí no está el problema de la Liga de la Justicia. El problema de la Liga de la Justicia viene del tratamiento que le permitieron a Zack Snyder desde El Hombre de Acero. Cuando surgió El Hombre de Acero, estaban ellos pensando en hacer todo este proceso del universo cinematográfico de DC, para comenzar a competir contra el éxito o los éxitos del universo cinematográfico de Marvel. Pero realmente lo hicieron mal. Zack Snyder tomó a nuestro Hombre de Acero, pero realmente en ese guión, si ustedes van al origen de El Hombre de Acero y vuelven a ver la película, esa película es 100% Zack Snyder. Luego van y ven Batman vs Superman y van a poder ver 100% Zack Snyder. Entonces la Liga de la Justicia que viene ahora, el corte de Zack Snyder, es 100% Zack Snyder, pero ahí hay una cosa que a mí, voy a hablar de varios factores, pero este es el que no me gusta mucho. Él había dicho que ya había chuteado absolutamente todas las tomas, pero lo primero que hizo cuando le dieron la posibilidad, no fue llegar a editar las tomas que ya había filmado, sino que empezó a filmar más. No tenía por qué hacer unas nuevas filmaciones. Tal vez yo podía haber hecho un rechuteo de algunas cosas, pero es que hizo cosas completamente nuevas. En cuanto a volver a filmar con los actores,
¿sí? Lo otro del cambio de los personajes, y es porque, bueno, eso sí es de cada director. La imagen que tenía Joss Whedon de Steppenwolf es muy diferente a la que puede tener Zack Snyder, y eso lo vamos a ver en pantalla. Pero volvamos al Hombre de Acero. Superman es un ícono de la historia. Cuando Richard Donner decidió tomar a este ícono y hacer su primera película, trabajó el personaje de esa manera en la que nosotros admiramos a Superman. Nosotros como audiencia, no solo en el universo de Superman, nosotros como audiencia realmente lo admiramos. Por ejemplo, esa es una de las cosas que tiene Marvel como tal. Cuando conocimos a Iron Man no lo conocía nadie, ni la mamá. Pues aparte de los fans de su pero en el universo, no. Entonces, ¿qué hicieron? Nos mostraron desde el principio las hazañas de Iron Man. Nos enamoramos de este héroe. Jocoso, divertido, bueno, en fin, irreverente, lo que sea. Pero el viaje de Clark Kent y de Kal-El en El Hombre de Acero es una tortura. Nunca llegamos a ver un proceso de desarrollo de este Kal-El en El Hombre de Acero. Nosotros nunca admiramos lo que él hace, porque todo lo que hace parece un accidente, ¿sí? Y la primera parte, que es un despliegue impresionante de efectos visuales allá en Krypton cuando se destruye y todo eso, no era lo espectacular realmente, porque necesitaban hacer esa parte para presentarnos al General Zod. Y toda la película de Superman no está basada en Superman, está basada en el villano. Superman, el Hombre de Acero, no podría existir realmente sin Zod. Entonces es la historia de un villano, no la historia de un héroe. Y ahí la embarraron, porque nunca logramos admirar a ese superhéroe, a enamorarnos de ese héroe fantástico. No, es que ellos destrozan más el planeta que en un capítulo de Goku. Por Dios, es que Goku por lo menos se llevaba a la gente a otro planeta o a otro desierto, pero aquí no. Superman destruye medio Metrópolis, y nosotros nunca habíamos visto eso en el contexto cultural de Superman. Allá dentro de los cómics hay millones de cosas extraordinarias y aventuras increíbles, pero dentro de la cultura general que nos habían vendido, ese no era el Superman, ¿sí? Entonces, la primera historia del Hombre de Acero no lo pone en el lugar que lo debía poner. No lo pone como alguien virtuoso, ejemplar, salvador de la humanidad. Realmente no quedamos con esa impresión. Y lo otro que es absolutamente complejo es que la segunda parte de Batman, necesitamos presentar a Batman, y el Batman es muy interesante. A mí personalmente me gusta el Batman de Ben Affleck, pero ese conflicto, entre comillas, es extremadamente ridículo, por un lado. Psicológicamente es ridículo. Y segundo, lo primero que haces en la segunda película es matar a Superman. O sea, ni siquiera nos ha dado la posibilidad de disfrutarlo, de gozarlo, de vivir a y todos no son oscuros, son tristes, son dramáticos, son acomplejados. No se gozan, entre comillas, su papel como tal, porque Batman puede estar en un estado de sufrimiento, pero él hace lo mejor que puede, de la mejor manera que puede. Pero en esta película de Batman vs Superman no. Entonces el tratamiento que se le dio al todo el proceso de la Liga de la Justicia no fue el adecuado. Muy diferente cuando Patty Jenkins tomó a la Mujer Maravilla, porque ahí sí lo hizo bien. Nosotros nos enamoramos vivimos las aventuras de la Mujer Maravilla, nos enamoramos de ella, fue fabuloso ese viaje, fue increíble ese viaje, ¿sí? Un poco más denso, pero igual de divertido y intenso fue el viaje de Aquaman. Pero, ¿qué pasa? El afán. Todos querían crear un universo y lo queríamos ya. ¿De quién es el problema del tratamiento del Hombre de Acero, Batman vs Superman y la Liga de la Justicia? De los ejecutivos de Warner y de la mentalidad de hacer algo diferente a Marvel de Zack Snyder. Pero ya nos dimos cuenta de que no era ser diferente, era ser auténtico. Eso es distinto.
Entonces queríamos trabajar unas historias oscuras, terribles, ¿sí? Unos héroes acongojados y traumatizados que nunca llegaban a elevar su nivel, a salirse de sus miedos. Eso no es la Mujer Maravilla, eso tampoco es Aquaman. Entonces había que ser auténticos y no lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? La Liga de la Justicia de Zack Snyder, la que vamos a ver el 18 de marzo en cines y en HBO Max, tiene el mismo problema. Desde que nació el héroe de Superman y luego como involucraron a Superman y luego cuando involucraron a la Mujer Maravilla y luego cuando involucraron a todo el mundo en esa Liga de la Justicia, apeñuscado, nosotros sin conocimiento, sí, ahora va a tener más tiempo para mostrarnos a Flash, va a tener más tiempo para mostrarnos a Cyborg, pero eso no había que hacerlo en una sola película de 4 horas. Tenían que dejar que el público descubriera a sus héroes, que se enamoraran de ellos. Entonces nosotros conocimos a Iron Man, después conocimos a Thor, después conocimos al Capitán América, que para la cultura general no estaban ahí, pero nos lo presentaron y nos dijeron qué chéveres son estos manes, ¿sí? Ya habíamos tenido un proceso muy simpático de reconocimiento del Batman, ¿sí? De ese caballero de la noche que nos había encantado y que nos había gustado, perpetuando un poco pues la última película, pero si nos iban a presentar otro Batman, ¿por qué no hacían lo mismo? ¿Por qué no nos presentaban al otro Batman? ¿Por qué no lo metieron a la fuerza en Batman vs Superman? No hacía falta hacer eso. Entonces este mismo problema va a viajar en la película de 4 horas de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Entonces, ojo, sus historias deben ser auténticas. Sus personajes deben tener el tiempo para vivir y pulirse, ¿sí? Para que la gente los conozca y o los odie o los ame, ¿sí? Nosotros tuvimos 10 años para conocer a todos los amigos y los enemigos de el universo cinematográfico de Marvel, pero no tenemos todo ese tiempo conociendo, todavía no conocemos realmente bien a Flash, todavía no conocemos realmente bien a Cyborg, apenas estamos entendiendo a Aquaman, ya tenemos 2 películas de la Mujer Maravilla, pero aún todavía le falta seguir volando a estos personajes antes de haberlos unido en una batalla épica. Y me da mucha pena con ustedes, pero la Liga de Justicia, ni la de Joss Whedon, ni la de Zack Snyder van a ser épicas. Van a ser batallas impresionantes, pero épicas, no. Necesitamos 2 películas para una batalla épica en los Avengers. Pero aquí van a meternos 4 horas donde van a presentarnos a los personajes, van a presentarnos el conflicto, van a presentarnos a un enemigo y luego vamos a vencer a ese enemigo en 4 horas. O sea, igual no les va a alcanzar el tiempo. No vamos a poder ver los arcos personales ni de los malos ni de los buenos. No vamos a poder comprender sus intenciones. Eso es un arremetedero de ideas así. Y por eso tampoco va a funcionar. Sí, hay algunos que aman Batman vs Superman y otros que la odian. Pero no se trataba de odiar o amar. Se trataba de disfrutarla. Y Batman vs Superman es muy difícil de disfrutar. La Liga de la Justicia de Zack Snyder va a ser muy difícil de disfrutar. Entonces, si desde el principio nos dicen esto no es un universo cinematográfico, simplemente es un camino que vamos a narrar de estos personajes desde un punto de vista oscuro y terrible, bueno, listo, está bien, háganlo, pero háganlo bien también, porque entonces la Mujer Maravilla debería ser igual y Aquaman debería ser igual y vamos a hacer un caos y todos estos personajes oscuros y dramáticos y enfrentamientos terribles con sus propios demonios, listo, está bien, pero no, están queriendo enfrentarse a Marvel, pero ni siquiera utilizan, están como al mismo nivel, sino como en otro lado. Entonces eso es, como dicen por acá, pelea de tigre con burro amarrado. Entonces no funciona y no va a funcionar, ¿sí? Se trata de hacer algo que sea entretenido y que deba tener los ingredientes del entretenimiento. Pero la Liga de la Justicia, ni la de Joss Whedon, y la de Zack Snyder no van a ser
no van a tener todo ese bagaje, ese potencial. Es que imagínense nosotros durante cuántos años hemos esperado en el cine la Liga de la Justicia para que nos vengan con este fiasco tan inmenso. Sí, mal hecho a nivel de la estructura del guión, a nivel de la creación de los personajes, de la creación del conflicto, del diseño de la evolución de ese conflicto. Uno empieza desde algo simple que pueda exaltar al héroe. Ese es cuando vimos a Iron Man. Él estaba encerrado solo en una caverna y tenía que liberarse de unos hombres con ametralladoras. Y eso fue impresionante. Pero luego evolucionó y cada película hacía que ese héroe se tuviera que enfrentar a algo más complejo, tanto personal como a nivel del enemigo. Cuando vimos el Doctor Strange, entonces era ese autodescubrimiento y ese potencial. Pero los enemigos, entre comillas, al principio, lo que sirven es para que el héroe se luzca, para que quede wow, brillante y fenomenal. Eso está ahí. Miren, hay una cosa que se llama el sendero del héroe, el camino del héroe. Y eso tiene marcadas unas estructuras muy específicas. Y ni el Hombre de Acero, ni Batman vs Superman, ni la Liga de la Justicia tienen nada de eso. Es un problema. Porque si yo iba a crear nuevas reglas, pues creémoslas bien. Pero ni tomamos las reglas que ya estaban, que hacen que sea más práctico tomar el camino. No más fácil, pero sí más práctico. Pero tampoco las tomé. Cuando fui a escribir, cuando fui a diseñar esas películas, entonces ya teníamos una falencia muy grande porque Superman no era nuestro héroe, no era nuestro héroe, ni siquiera era el héroe de la humanidad, porque había un poco de gente que estaba, así como entre comillas del Batman, estaba herido porque había destruido y matado a un poco de gente, en vez de ser el héroe que ayuda y que protege y que hace hasta lo imposible porque ni una plumita pues salga dañada. Y resulta que no funcionó así no era la cosa. Sí, en el futuro podrían haber diseñado a esos enfrentamientos extraordinarios donde media humanidad puede llegar a morir. Media humanidad se murió en Avengers y luego la recuperaron. Pero no en la primera película del héroe, nunca vimos que Superman brillara, que fuera extraordinario. No, nunca lo vimos. Por lo menos, si vemos Superman Returns, la escena del avión, esa es la película, esa es la escena que paga la película. Ese man se luce ahí, tanto los efectos especiales de la época fue bonito. ¿Sí? Que le faltaron otras cosas, pero esa por lo menos intentaba ceñirse un poco a lo que era el héroe, el camino del héroe. Venían a mostrarnos al héroe, pero no hay hasta ahora una escena que sea gloriosa en El Hombre de Acero. No hay ninguna que sea memorable para decir, wow, Superman es genial. No, desafortunadamente no hay ninguna. Y en Batman vs Superman hay una secuencia chiquita, pero eso no funcionó. Nunca lo vimos grande, nunca lo vimos genial, nunca lo vimos inmenso, nunca lo vimos el héroe de la humanidad. No, la verdad, nunca vimos eso. Y como no vimos eso en Superman, tampoco vimos eso en los otros héroes. El caos, ahí está el problema, el tratamiento en la Liga de la Justicia. Entonces, vamos a ver. Esa es mi apuesta, porque lo he estado analizando mucho tiempo y no solo yo. Hay otros que están a favor de Zack Snyder y que están, por hecho, adoran y quieren ver ya la obra maestra de la Liga de la Justicia y su corte, pero yo no soy uno de esos. La veré, intentaré disfrutarla, pero creo que esto va a ser así como yo digo. Y lo que hacemos aquí es analizar esas cosas, pues para no hacerlas nosotros mismos, ¿sí? Para que nuestras historias sean más limpias, más auténticas, más honestas, para que se tomen el tiempo, para que creemos arcos de personajes que sean chéveres. Y para que no nos metamos en eso, imagínense un lío de tantos millones de dólares porque el tratamiento desde el principio no fue el correcto. Entonces les doy la bienvenida a esta nueva temporada de Guiones, Libretos, Historias. Tenemos mucho trabajo por hacer, mucho camino que recorrer. Entonces vamos a explorar todo ese universo de logros, vamos a mirar qué han hecho ustedes, dónde están trabados o qué es el siguiente nivel que tienen que llevar en sus guiones, libretos e historias. Hasta la próxima.